Corte Penal Internacional le advierte a Colombia que no puede haber impunidad en el proceso de paz. Presidente Santos propone incluir el narcotráfico dentro de los delitos políticos. El liberalismo hizo aprobar esta noche en el Senado un artículo que favorecería penalmente al excomisionado Luis Carlos Restrepo. No hubo presión al general Rubén Alzate para que solicitara su retiro, asegura el comandante del Ejército. La Fiscalía General pide que la excontralora general Sandra Morelli sea capturada con circular roja de Interpol. Trágico accidente de tránsito en el norte de Bogotá deja 4 personas muertas. El conductor, que inicialmente huyó del lugar, se entregó a la justicia. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una millonaria multa a los operadores de telefonía móvil por no atender oportunamente a los usuarios. El precio del dólar no toca techo. Hoy superó la barrera de los 2.300 pesos. Las exportaciones las favorecidas. Presupuesto presentado por la alcaldía de Gustavo Petro estaría desfinanciado en 2.5 billones de pesos, lo que obligaría a aumentar los impuestos, según denuncia el Contralor Distrital. La defensa, el talón de Aquiles de Nacional y River Plate para la gran final de la Copa Suramericana. Definidos grupos para la Copa Libertadores del próximo año. Con 2 goles, James Rodríguez se estrena en la Copa del Rey. Los personajes de los mitos y leyendas de Colombia cobran vida. Al final de la emisión nos cuentan su historia. Los espero. Buenas noches. Estos son nuestros temas de hoy. 1. ¿Qué tiene Colombia que ahora quieren copiarlo? 2. Se lanza un nuevo calendario, el de Reyes. 3. Revelo decisión inédita adoptada por el Consejo Gremial. 1, 2 y 3 al final de la emisión. Buenas noches. La Corte Penal Internacional advirtió que no puede haber impunidad en el proceso de paz que adelanta el gobierno con la guerrilla de las FARC. En su informe anual, la fiscal Fatou Bensouda reclama castigo para los máximos responsables de graves violaciones al derecho internacional humanitario ante un eventual acuerdo para poner fin al conflicto en Colombia. La representante del organismo multilateral señaló que los acuerdos deben ser compatibles con el Estatuto de Roma. Eso significa que la suspensión de penas a máximos responsables por delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática podría catalogarse de no compatible o no genuina para la Corte Penal Internacional y dar paso a su intervención. Aunque no se refirió al pronunciamiento de Bensouda, el procurador en Pasto insistió en que los acuerdos deben respetar los mínimos de justicia. Porque el escepticismo de la sociedad colombiana está alimentada, ¿por qué? Por la reiteración del secuestro, por la reiteración de los actos criminales contra la sociedad civil, por la reiteración de reclutamiento de niños, por la reiteración del desplazamiento, por la reiteración de los actos terroristas, por no entregar a los secuestrados civiles. Bensouda advirtió que la Corte Penal Internacional estará vigilante frente al avance de las negociaciones y de la manera como se atiende a los derechos de las víctimas. El presidente Juan Manuel Santos dijo que se debe discutir la ampliación del concepto de delito político y los conexos para incluir eventualmente el narcotráfico. Esta noche el jefe de Estado también lanzó una advertencia a las fuerzas militares. Dijo que saldrá el oficial que dé la más mínima expresión de deslealtad. El mandatario colombiano propuso ampliar la definición de delitos políticos e incluir dentro de estos el narcotráfico. Si queremos, por ejemplo, indultar o perdonar o en cierta forma legalizar a los miles de combatientes de las FARC, pues vamos a tener que ser un poquito más flexibles en esa aplicación de ese concepto de derecho político. Ante la propuesta del mandatario, distintos sectores reaccionaron. Tengan todos la seguridad de que el gobierno no pretende de ninguna manera que el país entienda que el narcotráfico, que es un delito tan grave y que le ha causado tantos dolores y tantas angustias y desgracias al país, pueda considerarse como delito político. El delito político hace parte de la rebelión, del hecho de rebelarse contra el Estado. El narcotráfico es un delito que le ha hecho demasiado daño al país y en ese sentido me parece pues que habrá que hacer un estudio, un análisis muy concienzudo para mirar ese tema a profundidad. Sin embargo, el uribismo rechazó tajantemente la medida. Absolutamente no. Colombia ha dado una guerra
que le ha costado la vida a grandes hombres como Luis Carlos Galán, como Álvaro Gómez, y la resistencia de la sociedad colombiana al narcotráfico ha sido un esfuerzo que ha cobrado vidas. No podemos aceptar que ahora el primer cartel de cocaína del mundo y uno de los grupos terroristas más ricos que tiene el planeta salga impune del delito del narcotráfico. Ahora resulta que le vamos a tener que pedir perdón a Pablo Escobar y a todo el narcotráfico y sus delitos que acabaron con este país. Y esta noche el presidente Santos hizo en Canal Capital una advertencia a las fuerzas militares luego del secuestro del general Alzate. Cualquier oficial, por más importante que sea, que dé la más mínima expresión de lealtad o de falta de disciplina, sale de las fuerzas militares. El presidente explicó que el general puso en riesgo las conversaciones en La Habana. El Senado en pleno aprobó esta noche la prórroga de la Ley de Orden Público, con la cual el gobierno tiene el respaldo legal para continuar las conversaciones de paz de La Habana. En el cierre del trámite, el uribismo presentó y consiguió su aprobación de un controvertido artículo que para muchos es un mico. El punto de controversia de la nueva Ley 418 es una propuesta uribista que triunfó y que en concepto de Claudia López y Vivian Morales ha sido un mico para ayudar penalmente a Luis Carlos Restrepo. Una cosa grotesca que se aprovechen de la ley de la paz para meter micos para favorecer a prófugos de la justicia como Luis Carlos Restrepo. Habla con odio. Estamos hablando de una indemnidad o una inmunidad para los comisionados de paz. Para todos, no solamente para el actual ni los anteriores, sino para todos. Eso incluye a Luis Carlos Restrepo, obviamente. Es un mico. Es un parágrafo que se añade hablando en términos generales sobre preclusiones o archivos de comisionados de paz que estén siendo investigados. Y creo que en el país solo hay uno en esa condición. El texto final será conciliado por el Senado con la Cámara para entrar en vigencia inmediatamente. El Partido Liberal entró esta noche en virtual paro legislativo. El director de la bancada, Horacio Serpa Uribe, aseguró que los parlamentarios de la colectividad entran en sesión permanente a la espera de que el gobierno escuche sus opiniones sobre asuntos como la reforma tributaria. Los senadores liberales comenzaron esta noche a tomar distancia del gobierno por razones políticas, ideológicas y legislativas y que esperan discutir con el presidente Santos. Hay temas muy álgidos que se van a definir, los tratados de libre comercio, las leyes tributarias, la ley anticontrabando, en fin, temas que son bastante importantes para el país y que el Partido Liberal tiene su punto de vista y que no coincide en muchas oportunidades con las del gobierno. Ese es lo que nos tiene ahora un poco incómodos, pero yo estoy seguro que con un buen diálogo con el gobierno nacional pues podemos volver a enderezar el camino. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, les pidió a los periodistas no prestar atención a un hecho que él considera normal. Pues por el liberalismo siempre pasan cosas porque es un partido muy importante y la reflexión avanza normalmente con las diferencias lógicas que hay frente a proyectos de ley que se deben superar, obviamente, con el debate y la discusión. Pero los liberales están inconformes con el trato que reciben del gobierno, dijo la senadora Vivian Morales. El comandante del Ejército, general Jaime Lasprilla, aseguró que no existió ningún tipo de presión al general Rubén Darío Alzate para que solicitara su retiro de la institución. Lasprilla aseguró que la solicitud del general Alzate fue autónoma. No hubo ninguna presión como se lo manifestaba y el señor general Alzate ha estado acompañado desde el momento de su liberación por el señor ministro de Defensa, por los comandantes de fuerza. Y agregó que es muestra del honor del alto oficial al reconocer que incurrió en un error. La grandeza del general al reconocer que cambió su sistema de seguridad y que de igual manera esto incidió de alguna forma en el secuestro. El comandante del Ejército aseguró que Alzate viajó por su propia iniciativa a Las Mercedes, donde fue secuestrado y no en una misión institucional. No estaba cumpliendo una misión de inteligencia, no estaba desarrollando una operación militar en ese lugar y de igual manera el general Alzate fue objeto de un secuestro. Por último, el general Lasprilla rechazó la utilización de fotografías de las liberaciones por parte de las FARC y dijo que es la manera del grupo guerrillero de coaccionar a los secuestrados. Mañana el Tribunal Superior de Bogotá tomará una decisión frente a la solicitud de la Fiscalía para que se expida una orden de captura internacional contra la excontralora Sandra Morelli para que comparezca en el proceso que se le adelanta por presuntas irregularidades en el arriendo de un edificio para la Contraloría.
La solicitud la hizo el fiscal delegado Carlos Mejía ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá por la gravedad de los delitos que le fueron imputados a Morelli, peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales. En este ámbito resulta urgente la imposición de una medida de aseguramiento restrictiva de libertad para prestigiar la administración de justicia. El apoderado de Morelli rechazó la petición de la Fiscalía y reiteró que contra su cliente existe una persecución política. A la defensa sorprende que la Fiscalía tome una medida de circular roja ante la Interpol y paralelamente en medios nacionales solicite que sea domiciliaria. Es una contradicción abismal. La audiencia prosigue este miércoles. Esta noche se presentó ante la Fiscalía Ernesto Manzanera, el conductor que causó un accidente de tránsito en el que perdieron la vida 4 personas. El hombre quedará en libertad a la espera de una audiencia de imputación de cargos. De esta manera se entregó a las autoridades en la URI de los juzgados de Palo Quemado Ernesto Manzanera, de 24 años, quien habría ocasionado la tragedia en la que murieron 4 miembros de una misma familia. Después de esta tragedia tan grande, tener luto de una familia de 4 personas y volarse me parece muy triste. Edilfonso Naranjo, de 30 años, María Marlene Moreno, de 27 y César Augusto Moreno, de 23, llegaron desde Umbita, Boyacá, para llevar a José del Carmen Moreno, de 48 años, a una clínica por problemas cardíacos. Cuando transitaban por la autopista norte con 134, este Volkswagen Jetta rojo, conducido por este copiloto de una aerolínea, embistió la camioneta en la que se transportaban. Que le caiga todo el peso de la ley sobre ese individuo. Según la base de datos de la policía, Manzanera ha sido multado 4 veces. 2 por no realizar la revisión técnico-mecánica, 1 por bloquear una calzada o intersección y otra por estacionar en una zona prohibida. Que no le vayan a rebajar un día de pena. Sí se la pidió. Él es mi sobrina, mi sobrino, mi cuñado. Todos nos dejó ahí, una familia nos la acabó. Al término de la declaración que a esta hora entrega a la Fiscalía, el hombre quedará en libertad y pendiente de un llamado a imputación de cargos por el delito de homicidio culposo. Y es que el exceso de velocidad se convierte en la principal causa de muertes en accidentes de tránsito. 883 personas han perdido la vida por esta causa. Las estadísticas que maneja la policía sobre mortalidad en las vías son alarmantes y todo por cuenta de las altas velocidades. Según la policía, en lo corrido de este año, 883 personas han muerto en accidentes de tránsito por culpa del exceso de velocidad, es decir, un promedio de 3 cada día. El permanente sobrepaso de los límites de velocidad ha generado en total 2.936 accidentes y 3.441 lesionados. Hay que respetar la velocidad. De día, de noche, en cualquier hora hay unos límites de velocidad en la ciudad. Hay algunos que están infringiendo los semáforos, están pasando los semáforos en rojo. Por favor, respetar eso, respetar la cebra, no invadir los carriles. Y lo más importante para esta temporada, no se puede conducir en estado de embriaguez. Los conductores borrachos también continúan siendo un problema, pues este año han sido la causa de 1.433 accidentes, 242 muertes y 1.865 personas heridas. La Contraloría hizo un llamado de atención al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por no ejercer un adecuado control sobre el servicio que prestan los operadores de telefonía celular. La Contraloría General, a través de una auditoría, evidenció debilidades y falta de control que debe ejercer el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones sobre los operadores de telefonía celular en el país. Por ejemplo, entre octubre de 2011 y septiembre de 2013 se presentaron 3.465 incumplimientos con base en los topes de los estándares de calidad, de los cuales 1.322 corresponden a llamadas caídas y 2.143 a llamadas no exitosas. Igualmente, 5 indicadores de calidad están por encima del 100% del tope establecido para el año 2013. La Contraloría finalmente señaló que se están afectando los principios de igualdad y equidad en el servicio porque hay discriminación en algunas zonas del país que tienen una baja densidad poblacional, así como bajos ingresos. El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, sancionó con millonarias multas a 9 operadores de telefonía móvil por no atender oportunamente las quejas de los usuarios. Son 9 operadores de telefonía móvil los sancionados por la superindustria: Tigo, 1EPM, Claro, Movistar, Virgin, ETV, UF, Avantel y Éxito Móvil. Por la no atención oportuna de sus usuarios, tanto en las oficinas físicas como en los call centers. Al parecer, los operadores incumplieron la orden de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, que los obliga a prestar atención personalizada a no menos del 80% de sus usuarios al mes, a más tardar en 15 minutos en las oficinas físicas y en no más de 20 segundos en los call centers. Entre septiembre de 2012 y septiembre de 2013, 13 meses,
violaron los derechos de más de 7 millones de usuarios por no atenderlos dentro de los términos máximos permitidos en la normatividad. Los operadores deberán pagar una multa de más de 44.692 millones de pesos. Tigo se llevó el monto más alto con 18.047.568.000 pesos. La superindustria exhortó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones a ser más estricta con los operadores en relación a los tiempos máximos de atención al usuario. CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen de los alcaldes y gobernadores de las diferentes regiones del país. Estos son los resultados del sondeo. La lista de los gobernadores con mejor imagen en el país es encabezada por Luis Alberto Monsalvo del Cesar con el 86% de popularidad. Le siguen Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia, con el 85%, Richard Aguilar de Santander con el 84%, José Antonio Segebre de Atlántico con el 81% y Juan Carlos Gozaín, gobernador de Bolívar, con el 80%. Los últimos en la lista son Luis Miguel Cotes de Magdalena con el 45%, Efren Serna de Chocó con el 41% de popularidad, José Octaviano Rivera de Guaviare con el 40%, Julio César Guerra de Sucre alcanzó el 39%, Víctor Ramírez de Caquetá el 39% y Carlos Rodríguez de Amazonas en el último lugar con el 28%. Entre los alcaldes, Carlos Eduardo Correa de Montería con el 88% encabeza la lista de imagen positiva, le siguen Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales con el 80%, Aníbal Gaviria de Medellín con el 79%, Luis Tovar de Arauca con el 73% y Pedro Suárez de Neiva con el 71%. Los últimos lugares en cuanto a popularidad fueron para los alcaldes Luis H. Rodríguez de Ibagué con el 37%, Jairo Fernández de Sincelejo con el 34%, José Ignacio Lozano de Leticia con el 25%, María Susana Portela de Florencia con el 21%, Elber Porfidio Cerón de Mocoa con el 20% y Wilman Selemín de Yopal con el 14%. Esta es la correspondiente ficha técnica. El precio del dólar rompió la barrera de los 2.300 pesos en la jornada de este martes, continuando su tendencia ascendente. La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, sostuvo que la cotización favorece las exportaciones. En los últimos 5 meses la divisa subió 24,1%. En julio del presente año se cotizaba a 1.848 pesos y en la jornada de este martes alcanzó un promedio de 2.293 pesos. Niveles que no se observaban desde 2009. En el mercado spot rompió la barrera de los 2.300. El gobierno espera que los precios impulsen las exportaciones y se logren las cifras obtenidas en 2014. Yo esperaría que llegáramos a los mismos mínimos, los mismos niveles de exportación que fueron el año pasado, casi 58.000 millones de dólares. Sin embargo, la ministra de Comercio advirtió que hay que estar a la expectativa, ya que un dólar tan alto puede causar presiones a la inflación como consecuencia de los bienes importados que llegan a precios más altos. Es un tema favorable, pero también hay que mirar hasta qué límite llega para que no se convierta inflacionario el precio del dólar. La expectativa para el mercado de divisas se mantiene en una mayor alza en el precio del dólar. El director del Instituto Nacional de Vías, Carlos García, aseguró que no ve viable la propuesta presentada por el empresario Carlos Collins para continuar con la construcción del túnel de la línea y que contempla la inclusión de un nuevo socio. El nuevo director del Invías aseguró que la propuesta presentada por Carlos Collins la semana pasada no garantiza la financiación de las obras faltantes del túnel de la línea. No vemos fundamentos jurídicos y técnicos en términos de las propuestas que se hacen. La propuesta de Collins contemplaba un nuevo socio, la firma barranquillera Construcciones Beta, además de 13 meses de plazo para culminar las obras. Sea una propuesta seria y sea una propuesta real para llevar a feliz término la construcción y la terminación de las obras del túnel de la línea. Mientras se decide la caducidad del contrato, la Unión Temporal Segundo Centenario deberá garantizar la seguridad ambiental en la concesión. Mañana se inaugurará el primer tramo de la Ruta del Sol, una vía de doble calzada que comunica Guaduas con Puerto Salgar. La obra, construida por el consorcio vial Helios, optimizará el acceso desde la capital del país a la costa atlántica. Tiene 60 kilómetros de doble calzada que incluyen 72 puentes y 2 túneles. El proyecto demandó inversiones por 1.200.000 millones de pesos. El presupuesto de Bogotá para el 2015, que será el más alto de la historia, está desfinanciado y obligaría a un aumento de los impuestos. Así lo afirmó el Contralor Distrital Diego Ardila. El presupuesto para 2015 en Bogotá de 17.2 billones de pesos estaría desfinanciado. Lo encontramos desfinanciado en 2.5 billones de pesos.
Según el organismo de control, la única forma en que Bogotá podría aumentar a 16% la inversión directa, como lo está proyectando, sería mediante el aumento de los impuestos. Incrementándose entonces el recaudo en 405.000 millones de pesos por concepto de ICA e impuesto predial. El Contralor también expresó su preocupación por la baja ejecución del distrito durante el año 2014, especialmente en el IDU y la unidad de mantenimiento vial. El IDU, que tenía 1.7 billones de pesos para ejecutar, apenas ha ejecutado el 35.5%. A corte de 20 de noviembre, de 9.8 billones de pesos para inversión directa en 2014, solo se ha comprometido 6 billones, el 61%. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja. En la rueda accionaria de hoy, 2 de diciembre, el índice Colcap cayó 0,83%. La acción preferencial de Davivienda subió 3,26% y fue la acción más valorizada. Pacific Rubiales fue la acción perdedora del día, hoy cayó 4,10%. Ecopetrol fue la acción más transada, movió 28.200 millones de pesos. Tras la caída que ha presentado el precio del barril de petróleo WTI en los últimos días, hoy las acciones petroleras cerraron con pérdidas. Según analistas, el precio del petróleo se mantendrá en los niveles actuales en las próximas semanas. El precio del dólar ganó 41 pesos. Indicadores económicos del día de CMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana miércoles será de 2.293 pesos con 47 centavos. Los profesionales de cambio compran el dólar en promedio en 2.180 pesos y lo venden en 2.230 pesos. Un euro cuesta 2.844 pesos con 13 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en $1,83. La libra de azúcar cerró en 15,24 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta $66.88. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.200 pesos. Y Nacional espera mañana a River Plate en Medellín por la final de la Copa Sudamericana. Ya volvemos. ¿Alguna vez se preguntaron cómo nacieron las leyendas de Bachué, Bochica o Cucacuy? Ellos mismos nos cuentan su historia después de comerciales desde la ciudad del oro, mitos y leyendas. Además, el récord del árbol de Navidad humano más grande del mundo. Ya se los muestro. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y Atlético Nacional espera con mucho optimismo la final de mañana de la Copa Sudamericana en el Atanasio Girardot. Con novedades tácticas y posicionales, Nacional enfrentará a River Plate. Desafortunadamente para nosotros, y como ha sido la constante en este semestre, una vez más tenemos 2 o 3 jugadores por fuera, por lesión. Para Juan Pablo Ángel, los sentimientos son encontrados. Y es que el delantero paisa se quiere despedir del fútbol activo con su primer título internacional vestido de verde. Cada día estoy más en paz con la decisión de dar un paso al costado, de explorar otras oportunidades distintas en mi vida, de tener tiempo para hacer otras cosas que no he tenido la oportunidad de hacer en estos 22, 23 años de carrera profesional. Desde Medellín, John Hill, CMI, La Noticia. Y de la vereda de enfrente, River Plate, de la mano de un gran Teófilo Gutiérrez, sabe que Medellín es una plaza respetable y muy difícil. River Plate quiere ratificar su poderío continental. Sí, es muy lindo, ¿no? Saber de que River es un equipo grande. El club necesitaba pasar por este momento, ¿no? Hace muchos años que no pasaba jugar una final internacional y ahora estamos acá disfrutándola. Con solo 4 foráneos, el colombiano quiere brillar con luz propia. Me pidieron mucho estando en otro club para llegar a River y creo que gracias a Dios se dio y estoy consiguiendo cosas importantes en el club, ¿no? El último encuentro entre estos dos equipos quedó 1-1 por Copa Libertadores en el 2000. Y luego de una aburrida y lenta ceremonia previa del sorteo de la Copa Libertadores en Paraguay, donde se sorteó hoy la Copa Libertadores, veamos qué le tocó a los equipos colombianos. Hace unos minutos se definió la fase previa y de grupos de la Copa Libertadores 2015. Atlético Nacional quedó ubicado en el grupo 7 junto a Ecuador 2, el Libertad Paraguayo y el ganador de la llave 2, que se la disputarán un equipo ecuatoriano y un argentino. En el grupo 1 quedó ubicado Colombia 2, que será el campeón de la actual Liga Postobón. Sus rivales serán Brasil 2, el Colo-Colo chileno y el Atlas mexicano. Y el último cupo colombiano, que será para el mejor de la reclasificación, chocará en la fase previa de la Libertadores ante Brasil 5. El ganador de esta llave irá al grupo 2 junto a San Lorenzo de Almagro, Brasil 3 y el Danubio uruguayo. Con 2 goles de James Rodríguez de gran definición, el Real Madrid goleó al débil Cornellá
por la Copa del Rey. James Rodríguez se estrenó en la Copa del Rey, marcó 2 golazos frente al Cornellá en la victoria 5-0. Abrió la senda victoriosa del equipo merengue con esta vaselina, un gol parecido al que hizo en el Mundial. Y marcó el segundo de su cuenta personal, el tercero después de una jugada de Chicharito Hernández, un taco espectacular y la definición con la zurda. James completó 23 partidos con el Real Madrid, 9 goles, 8 asistencias y sigue siendo gran figura. 4 colombianos entre los 100 mejores jugadores del año según la revista inglesa 442. No estoy de acuerdo en el orden que los pusieron. La revista británica 442, especializada en fútbol, dio a conocer su top 100 de los mejores jugadores del planeta en el año 2014 y 4 colombianos figuraron en el prestigioso listado. James es el mejor ubicado, está en la casilla 32 gracias a su espectacular mundial. En Brasil alcanzó 6 tantos y fue el goleador del torneo. Además, se acomodó rápidamente en el encopetado Real Madrid. Falcao alcanzó el puesto 39, el delantero del Manchester United, y la selección Colombia se perdió la primera mitad del año por una lesión, pero para los críticos británicos no hay duda del talento y las buenas campañas que ha hecho el Tigre en Europa. La joya de la Fiorentina también dijo presente, el puesto 67 fue para Juan Guillermo Cuadrado. El volante tuvo un excelente mundial y fue el jugador con el mejor promedio de asistencias. Cuadrado es pretendido por el Real Madrid y el Barcelona. La pantera colombiana también está en el ranking. Jackson Martínez alcanzó la casilla 92. La figura del Porto también se mostró en el mundial y es el jugador colombiano con más tantos en la Champions League. El listado es liderado por Cristiano Ronaldo, secundado por el capitán de la selección alemana Philipp Lahm, y cerró el podio Lionel Messi. El múltiple campeón del mundo de Fórmula 1, el alemán Sebastian Vettel, ya entrena con su nuevo equipo, la Ferrari. Sebastian Vettel, tetracampeón alemán, ya luce los colores rojos de Ferrari. El piloto se estrenó a bordo del Ferrari F2012. Ha hecho una serie de pruebas y aguarda la presentación oficial. El 4 veces campeón del mundo se subió al prototipo con el que la escudería competirá la próxima temporada. Sin embargo, los entrenamientos los realizó en el monoplaza de hace 2 años. Vettel llegó a Ferrari para reemplazar a Fernando Alonso. La escudería quiere volver a figurar en lo más alto del podio. Que tengan una buena noche. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte, y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la ciudadela temática Niía, una palabra que al español traduce oro, fuente e inspiración de muchas de las leyendas y los mitos del país. Los personajes que los protagonizan aquí en este espacio nos cuentan de viva voz su historia. Los personajes que encarnan las leyendas, contextualizados en sus diferentes regiones, con su fauna y flora. Algunos cobran vida: la mojana, el animero, la madremonte. Lo importante y lo que yo hago es que yo soy la guardiana de los bosques y de toda la naturaleza. Es que mi pasión más grande es escuchar a las aves y a los animales, pero es que a mí me llega un cazador o un leñador y pues yo me les voy desapareciendo y los espanto. También el hombre caimán. Bueno, este personaje se llama Saúl, que fue el hombre que algún día decidió convertirse en caimán para mirar todas las mujeres que se bañaban en el río Magdalena. Un recorrido en el que se rescatan las historias propias. Así viajamos en el tiempo hasta los muiscas, donde guardianes vigilantes rinden tributo al dios Sol. Y en las noches, el videomapping nos envuelve en esa atmósfera precolombina. Un montaje con identidad colombiana, recreativo y didáctico, hasta el 25 de diciembre en el parqueadero de Salitre Mágico. Las artesanías son nuestra huella y nuestra huella es la señal que nos hace inconfundibles. Únicos. Ven a Expo Artesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias. En Honduras, más de 2.000 personas crearon el árbol de Navidad humano más grande del mundo, un hecho que fue certificado por el libro de los récords Guinness. ¡Feliz Navidad! Que todos sus deseos... La Navidad definitivamente es época de unión. Así lo demostraron estas 2.945 personas que lograron formar el árbol humano más grande del mundo, batiendo una nueva marca ante el récord Guinness.
La hazaña fue realizada en la Plaza de la Democracia de la capital hondureña, justo donde se encuentra el Palacio Presidencial del país centroamericano. Los participantes vestidos de verde, negro y rojo se colocaron de pie formando la figura de un ciprés, en cuya punta había un grupo con vestuario amarillo trazando la forma de una estrella. Ahora todos podemos comprar el SOAT en las más de 1.200 oficinas de los bancos Avevillas, Bogotá, Occidente y Popular. Elige los bancos Aval, Grupo Aval, más que un banco. Por primera vez, Londres recibió a los angelitos de Victoria's Secret para su tradicional desfile de fin de año. Aquí les tenemos las primeras imágenes que se conocen de este espectacular show. Hoy Londres vivió una noche diferente a todas gracias a los ángeles de Victoria's Secret que presentaron la colección de fin de año que llegó por primera vez a Europa. El desfile inició con la presentación del Fantasy Brat, el brasier más caro del mundo, valorado cada uno aproximadamente en $2 millones. Las brasileras Alexandra Ambrosio y Adriana Lima derrocharon belleza y sensualidad en su exhibición. 40 alas de diferentes colores continuaron desfilando. La línea Pink llegó de la mano de la cantante Ariana Grande, que interpretó su éxito Problem. Luego apareció camuflada entre las modelos Taylor Swift, que por segunda vez hace parte de este show. La transmisión será este fin de semana a nivel mundial. Desde la ciudadela temática NIIA me despido por hoy, recorriendo los mitos y leyendas de Colombia. Detrás de mí, el hombre caimán. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. ¿Qué tiene Colombia que ahora quieren copiarlo? 2. Se lanza un nuevo calendario, el de Reyes. 3. Revelo decisión inédita adoptada por el Consejo Gremial. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros temas de hoy. 1. Colombia ha sido foco de atención por parte de inversionistas extranjeros, artistas y deportistas foráneos, incluso de aventureros que llegan al país atraídos por los bellos paisajes de nuestras regiones. Lo que nunca me imaginé es que en un programa tan serio como el Plan de Restitución de Tierras se convirtiera en un modelo de exportación que muchos países quieren ahora copiar. Y es que el eco de los avances que presenta la política para devolverles a los desplazados y a las víctimas del conflicto armado las tierras que les pertenecían llegó hasta África. Una delegación de 11 funcionarios de la Comisión Nacional de Tierras de Kenia llegó al país para conocer de primera mano la forma como el gobierno, en solo 2 años, ha restituido cerca de 88.000 hectáreas de tierras a sus antiguos propietarios. La delegación estará en Montería, Sincelejo y Cartagena, verificando sobre el terreno cómo se adelanta el proceso. Tanto que criticamos nuestro sistema judicial y ahora se convierte en producto de exportación. 2. Llega la época de fin de año, de balances, de propósitos para el próximo año y de lanzamiento de calendarios. En los próximos días, cerca de 30.000 empresarios de todo el país recibirán gratuitamente la primera versión del calendario de Reyes. Su impresión ya está en marcha para que llegue antes del Día de los Reyes Magos. No se ilusionen, no trae la imagen de esculturales modelos, ni de bellos paisajes, ni de hermosas fotografías, nada de eso. Es el calendario que diseñó el superintendente de sociedades, Francisco Reyes, y que enviará a las grandes empresas, los fondos ganaderos, las firmas en liquidación y a los equipos de fútbol, recordando los plazos que tienen para presentar sus balances. El calendario societario de Reyes informa en detalle la fecha en la cual cada una de las empresas debe entregar sus estados financieros de acuerdo con el número de identificación tributaria o NIT y que podrán enviarlos por internet. Un detalle final. Este calendario trae una ñapa, la advertencia de las supersociedades para quien no cumpla los plazos, una multa de hasta 140 millones de pesos. ¿Qué tal el regalito? 3. En una reunión a puerta cerrada, el Consejo Gremial Nacional
que agrupa a los principales industriales, comerciantes e inversionistas del país, tomó una decisión sin precedentes, con un solo objetivo: hacerle frente al avance del proyecto de reforma tributaria que cursa en el Congreso. El Consejo Gremial en pleno, los 21 presidentes de los gremios más importantes del país, dará el próximo jueves una conferencia de prensa conjunta para exponer en detalle los argumentos que los lleva a oponerse a la aprobación de la reforma tributaria y a la creación del ahora llamado impuesto contra la pobreza. Cada uno de los 21 presidentes de gremios quedó encargado de preparar con cifras un breve análisis del impacto que traerá para su sector la iniciativa, que según los empresarios perjudica la inversión y deteriora la generación de empleo. Uno de los empresarios me dijo que, como el gobierno subió el tono para defender su reforma tributaria, los gremios decidieron responderle entonando contra el proyecto ese éxito de la Feria de Cali, que dice: ya se está hundiendo, se está aflojando, ya se está cayendo, túmbenla, túmbenla, pero que túmbenla, túmbenla. Hasta mañana, que descansen. ¿Usted perdona a Álvaro Villegas? Sí, 88%. No, 12%. Total votos hasta el momento, 353. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.